En esta lección vamos a aprender cómo analizar de verdad la edición de una foto y editarlo de forma personalizada. Cuando hago tanto hincapié en que miréis muchas fotos, mucha inspiración, que busquéis muchísimas referencias, es para que podáis ver de verdad qué estilos os gustan, qué es lo que os gusta de esos estilos y poderoslo llevar al vuestro, a vuestras fotos. Como ya dijimos, ahora vamos a utilizar de referencia el Instagram de Michelle Driscoll porque vamos a ir analizando poco a poco su estilo de edición. Iremos rellenando como una segunda parte de la ficha de estilo que ya hemos estado haciendo, pero solo sobre edición. Os voy a enseñar un pequeño truco que hago yo cuando voy a analizar el Instagram de alguien, que es que básicamente le hago una captura de pantalla y la vamos a analizar con Lightroom, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a la parte que más nos guste de su feed, la que nos parezca más homogénea o lo que realmente te guste a ti y quieras analizar. Por ejemplo, esta, le haríamos una captura de pantalla. Importante, la vamos a recortar para que no se vea el blanco de Instagram o el negro si es que lo tenéis en negro, sino que solo se vean fotos suyas. Ahora cogemos esa captura y la vamos a meter en Lightroom. Le damos a importar desde el carrete, capturas, añadir y la abrimos. Primero vamos a analizar la parte de la luz, ¿vale? Toda esta parte de exposición y contraste, como ya sabemos. Para analizarlo bien, vamos a usar un truco que es usar el histograma, que es un palabra así un poco raro, pero básicamente vais a ver que es muy parecido al rango que ya teníamos nosotros. Para abrirlo hay dos maneras. En iPhone sería pulsar con 2 dedos, primero nos va a salir la información de esa foto y después nos aparece el histograma. En Android le dais a los 3 puntitos de aquí arriba a la derecha y activáis histograma, que aparecerá ahí entre una de las opciones. ¿Cómo funciona esta cosa, vale? Este histograma. Pues básicamente va desde los colores más oscuros, como ya sabíamos, los negros aquí por la izquierda y los blancos por aquí por la derecha. O sea, sería exactamente igual que nuestro rango. Voy a poner al revés, que yo desde aquí lo veo recto. Sería exactamente igual, solo que lo que va haciendo es como una estadística. Entonces, si esta parte es la oscura, vemos que ahí en la imagen, por aquí apenas hay tonos, es decir, en las fotos de Michelle aquí hay pocos tonos, pero de pronto en la parte central hay un montón de tonos. Es decir, la mayoría de los colores de su imagen están por esta zona, ¿vale? En cambio, en la parte clara tampoco hay tonos otra vez, es decir, otra vez vuelve a bajar. Como funciona igual, esto nos está haciendo de chivato y nos está diciendo dónde tiene ella la exposición, es decir, ella tiene una exposición media. Ahora pasaríamos al contraste, que ¿cómo es el contraste de Michelle? Pues también lo sabemos por el histograma. Si nos fijamos, realmente sus claros no llegan hasta la parte clara y sus oscuros a la parte oscura, sino que están más bien todo centralizado en el centro. ¿Eso qué significa? Que si están muy juntos los claros y los oscuros, el contraste es poco. Para editar el contraste, si abrimos la parte de luz, ya veremos aquí que podríamos ajustar la exposición en caso de que tuviésemos abierta una foto que ahora mismo no. Y el contraste podemos cambiarlo de varias maneras. Usando el deslizador de contraste, que de hecho, si lo muevo vais a ver perfectamente cómo le estamos cambiando el histograma a Michelle y cómo se lo ponemos incluso menos contrastado y cambia. Y también lo podemos editar con todos estos 4 deslizadores que vemos abajo, que son iluminaciones, sombras, blancos y negros. ¿Qué mueve eso? Pues básicamente esos deslizadores van a mover o las iluminaciones más claritas o más oscuras, o las sombras más claritas o más oscuras. Entonces las estarán llevando a un lado u otro del histograma. Entonces, ¿qué diferencia aquí iluminaciones de blanco y sombras de negro? Las iluminaciones no van a ser las partes más claras del todo, sino que serán pues estas que están por aquí. En cambio, blancos es lo más claro del todo. Sombra va a ser lo mismo, es decir, la zona oscura, pero no de los oscuros del todo. Y negros van a ser los colores más oscuros que haya en las fotos. Vamos a verlo cómo podríamos ir imitando este estilo nosotros en una foto. Vamos a importar una de las fotos que hemos ido haciendo. Yo siempre cuando estoy haciendo fotos voy seleccionándolas dándole al corazoncito, es decir, metiéndolas en favorito. Entonces ahora, cuando las voy a elegir, simplemente le doy a favoritos, que son los que ya hayáis hecho el primer curso, ya lo sabéis. Entonces dentro de favoritos directamente elegiría la que quiero editar y la importamos. Iríamos directamente aplicando lo que hemos visto, ¿no? Vamos a intentar imitarlo. Si cogemos la exposición y la llevamos a ese punto medio un poco a la derecha que tenía Michelle, luego el contraste vamos a reducirlo un montón para que esté así concentradito. Y aquí vemos que realmente las fotos de Michelle no tenían esas sombras tan oscuras como tenemos aquí. De hecho, vamos a analizarlas.
Lo ideal es que vayáis como mirando bien las fotos y veáis si las sombras son así de oscuras o si son más claritas para intentar luego imitarlas. Como ella tiene la luz, pues con las sombras mucho más claritas y de hecho, ya que estamos aquí, vemos que los claros también son bastante oscuritos, vamos a imitarlo. Como veis, he salido de la foto sin ningún problema porque cuando en Lightroom vamos hacia atrás te guarda automáticamente lo que estás haciendo. En caso de que no te lo estés guardando, de todos modos te avisa cuando tú vas a salir y te da la opción de ¿quieres guardarlo? O sea que no hay problema. Si nos vamos a luz y subimos sombras y negros a ver qué tal queda, vamos a ver. Vamos consiguiendo mucho más el efecto de Michelle porque se convierte en una foto mucho más suavita. Y ahora vamos a probar a hacer lo contrario, a quitarle más contraste todavía bajando los blancos. Fijaos qué diferencia solo con esta parte de cambiar la luz hay en la foto. Es un estilo completamente distinto. Ahora vamos a analizar la parte de color, ¿vale? Cómo funciona el color en el feed de Michelle. Nos vamos de nuevo a su feed. Vamos a utilizar una herramienta que es el cuentagotas del balance de blanco, que si ya estáis familiarizados con Snapseed lo tiene también, que básicamente es esta herramienta de aquí que si tú pinchas en alguna parte de la imagen, utiliza ese tono y lo pone neutro. Entonces, tú lo tienes que utilizar siempre en tonos que tú sepas que en la vida real son neutros, como el blanco o el gris. ¿Para qué la vamos a utilizar? Porque nos va a hacer de chivato también. Nosotros al ponerlo en un tono que sabemos que es blanco, por ejemplo Michelle tiene muchísimas paredes blancas, nos va a decir si ella le ha puesto algún tinte a la imagen. Yo os recomiendo, sobre todo cuando estáis probando en un feed, ponerlo en muchos sitios distintos que sepáis que son neutros y así ir viendo si hay un patrón o no, o si es que cada foto la ha editado distinta y realmente eso no le está haciendo caso, es decir, no le está aplicando un tinte y en cada foto está cambiando. Vale, vamos a irlo poniendo. Le vamos dando a OK. ¿Cómo funciona este chivato? Si en temperatura se ha ido a -6, es porque la foto era tan cálida que ha tenido que quitarle 6 de temperatura para ponerla neutra. Entonces, ¿cómo se entiende? Que si sale -6, básicamente en su foto ella tenía un +6. Si el matiz tiene un +17, significa que en su foto iba hacia verde, que no iba hacia magenta. Lo ha compensado añadiendo magenta. Entonces, la primera tiraba hacia cálido y hacia verde. Esta igual, se ha ido hacia el azul y hacia el magenta. Eso quiere decir que tiraba hacia cálido y hacia verde. Igual, se ha ido otra vez hacia cálido y hacia verde. O sea que yo probaría un par más y realmente aquí es que hay un patrón clarísimo. Siempre, en mayor o menor medida, añade bastante cálido, es decir, bueno, bastante. Unos 10 puntos máximos de cálido, una cosa así. Y el verde, pues más o menos según la foto. Yo creo que mirará cuál le queda mejor y a cuál peor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si lo queremos imitar, tendríamos que llevarlo a cálido y también a verde. Esto lo podríamos añadir tanto en el tinte general, es decir, esto es el análisis del tinte general, tanto también como si queremos usar la herramienta de gradación. Ahora vamos a analizar si ha cambiado los tonos, es decir, los ha potenciado o los ha modificado. Esto es mucho más difícil de analizar realmente. No es tan fácil como el tinte, porque lo que ya hemos hablado, si ella ha cambiado el color del vestido que lleva puesto, es que nosotros no sabemos de qué color era ese vestido. Entonces solo podríamos hacerlo si analizamos las cosas que son de un color natural, que ya conocemos. Por ejemplo, si nos fijamos en esta foto, el cielo tiene un tono turquesa, es decir, estamos yendo como a esa edición de turquesa que ya conocemos. Y las luces que entran por la ventana son como muy cálidas, es decir, la realidad normalmente no se ponen tan naranjas. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues, uno, que tonos potenciados seguramente la mayoría estén saturados, porque si nos fijamos en todos los tonos, todos están bastante saturados, el plato está saturado, la vela está saturada, las flores no suelen tener tanto potencia de color. Yo diría que todos los tonos están saturados y que si cambia algo, cambiaría el celeste del cielo por un turquesa. Pero así a simple vista no podríamos como ver que haga ningún otro cambio más.
Lo que sí podemos hacer es un pequeño truco para ver si ha potenciado algún tono solo, es decir, si tuviese un solo color muy saturado, que es darle a color, irle bajando saturación y ver si hay algún color como que destaque muchísimo, pero como veis aquí destacan muchos, destaca el verde, el rosa, el lila, es decir, yo creo que es que satura todo, como ya decíamos. Vamos a intentar aplicar esto a la foto que ya estábamos editando, ¿vale? Antes de aplicar el tinte general o la gradación, hay que hacer sí o sí un balance de blancos correcto. ¿Por qué? Porque si tú aplicas esa gradación a todas tus fotos y cada una va a tener un balance distinto porque es que el móvil las coge con un balance distinto, no vas a conseguir la homogeneidad que queremos. Entonces, ¿cómo ajustamos el balance de blanco? Que este es de los errores más repetidos del mundo mundial. A ojo. Básicamente es a ojo. Tenemos que ir entrenando el ojo para irlo editando de forma correcta. Porque no siempre vamos a tener un objeto blanco o un objeto gris para hacer el balance con el cuentagotas y aún así muchas veces vamos a ver que utilizando el cuentagotas vemos que algún color, por ejemplo, imaginemos que yo utilizo el cuentagotas aquí. Si yo aquí viese que utilizando el cuentagotas este papel lila no se parece al papel lila de la realidad, entonces vamos mal, es decir, no está realmente bien corregido. El balance de blancos lo que tienes que conseguir, o sea, el objetivo es que los colores de la foto sean los colores de la realidad. ¿Qué es lo que he hecho yo todos estos años para entrenarlo? Pues hacer la foto y ponerme a editarla y entonces con los objetos delante ir viendo, vale, realmente el balance estaría así correcto. Paciencia, o sea, el tiempo que le dediquéis al balance va a hacer que la foto sea mejor, sobre todo si estáis utilizando fondos de color, porque automáticamente el móvil os va a poner el fondo de color gris porque está haciendo la foto automática. Por eso muchas veces cuando hacéis fotos con fondo de color os salen colores muy raros. Lo único que tenéis que hacer de verdad es paciencia. Es decir, si vuestra foto tenía un fondo rosa y el rosa ha tirado como a un gris muy raro o a un rosa muy grisáceo, tenéis que volverle a dar color rosa. Color rosa, pues le tendréis que subir cálido seguramente y le tendréis que subir magenta seguro. Estoy segura de que cuanto más lo practiquéis, más homogéneas van a ser vuestras fotos. Y ya os dejo en paz con el balance. Vámonos a los tonos potenciados. Como ella satura todo, vamos a probar a darle a saturación, subirla arriba y si queda bonito. Importante no pasarnos. Recordemos que la edición tiene que ser súper sutil siempre. Si nos vamos muy a la derecha, esto va a ser, pues, vamos, radioactivo. Nosotros hemos hecho esta foto ya utilizando objetos que están en la paleta de Adri. Entonces realmente aquí no tendríamos que desaturar ningún objeto, ni potenciar ninguno concreto, ni modificar ningún tono, porque es que ya están estos en la paleta de Adri. ¿Pero qué pasa si quisiéramos hacerlo? Pues, por ejemplo, imaginemos que queremos subir una foto que tenga algún tono que no pegue nada con su paleta. Por ejemplo, fijaos como aquí los tonos naranjitas del suelo y del perro, mi perro, Tango, quedan bonitos porque son el naranjita de Adri, pero el azul que tiene la manta, que es terrible, no pega nada con el feed. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Nos vamos a color, mezcla y directamente o lo hacemos a mano bajando en azul, que ya veis que funciona perfectamente, o ya sabéis, dándole aquí, saturación, y lo hacemos con el dedo. Ya lo dejamos hecho. Y ahora la foto sí que encajaría perfectamente, porque ya no tiene ningún color como que chirríe de pronto con la paleta. ¿Cómo modificaríamos los tonos? Pues ya sabemos que tenemos que partir de un tono parecido. Entonces, como en nuestra foto ya os digo, pues tenemos los tonos que los hemos elegido concretamente para que sean de la paleta, no la vamos a usar de referencia, vamos a coger otra. En esta foto, el celeste del cielo nos podría encajar, podríamos incluso llevarlo un poco más frío para que sea un celeste más lila, pero el rojo ya choca muchísimo. ¿Qué es lo bueno del rojo? Que está súper cerca del naranja, entonces nos lo podemos llevar allá. ¿Qué es lo malo de este rojo de esta imagen concreta? Que es bastante oscuro, es decir, está justo en sombra. ¿Cómo lo corregimos? Pues directamente podríamos irnos a luz y subir un poco las sombras para que ya sea un rojo más clarito que podamos pasar a naranja. Esto es importante y os daréis cuenta según lo estéis cambiando, porque si yo hubiese cambiado ese rojo directamente, os lo enseño. Nos vamos a color y movemos el rojo a naranja. Se queda un marrón oscuro, no nos quedamos con el naranja. ¿Veis que es marrón? En cambio, si yo subo la sombra, fijaos cómo ya estoy consiguiendo el naranja. Hemos subido un poco la saturación y hemos corregido el balance como decíamos, pero no hemos modificado ningún tono ni nada. ¿Cómo le damos el tinte general? Podemos dárselo tanto en la temperatura como en la gradación.
Para que siempre me quede homogéneo, yo lo que hago es probar cuántos toques, es decir, toques así a la derecha, me gusta darle, ¿vale? Que en este caso yo creo que con 2 yo creo que estaría perfecto a cálido. ¿Y cuántos toques me gustaría darle a verde? Aquí yo estoy dudosa porque Michelle lo hace con cálido y con verde, pero en las fotos de Adri no sé si podría quedar más bonito con magenta. Yo creo que queda más bonito porque lo lleva un poco hacia ese naranja que forma parte de la paleta y no hacia ese amarillo verdoso. Entonces, yo cuando edite las próximas fotos de Adri, lo que haré será corregir el balance de blanco, ya sea a ojo con el cuentagotas, y luego añadirle 2 toques de amarillo, un toque de magenta. Esto es como lo más importante, todo esto que hemos visto de la edición, y es lo que os va a hacer que consigáis el estilo, como veis, que ya como que se parece un montón. Pero aún así os voy a dar un último consejo, que es utilizar la parte de efectos y de detalle. En la parte de efectos vamos a conseguir varias cosas muy concretas. En el de textura son como muy fáciles de entender, ¿vale? En el de textura podemos potenciar la textura de algo. Como veis, aquí le quita, aquí le añade. Yo en fotos que tengan como texto y cosas así no me gusta mucho porque se nota mucho como el efecto falso, pero hay fotos, por ejemplo, si estás haciendo tú una textura, por ejemplo, yo que hago muchas veces texturas de cosmética, le añades un poco de textura y queda súper bonito. O si es una textura de una tela o de algún producto de cerca, si lo potencias un poco queda genial. Claridad lo que va a hacer es añadirle como contraste en los detalles, es decir, os lo enseño. ¿Veis que le añade mucho más contraste y define más la foto? Mucho cuidado con claridad porque es que queda horrible como os paséis, o sea, solo podéis añadir un poco si necesitáis definir un poco más algo que se ha quedado como demasiado suave, pero no os paséis. Borrar neblina hace un efecto parecido, es como si le quitásemos, pusiera la foto en una niebla. Si la añadimos, la define un montón y además la satura. Y por último, yo creo que este es el que más le gusta a todo el mundo porque además está súper de moda, es añadirle grano a la foto, como imitando las fotos antiguas analógicas. ¿Cómo lo hacemos? Subimos arriba para añadirle grano, voy a ampliar para que se vea bien. Yo no os recomiendo añadirle muchísimo tampoco, pero dependiendo de lo que vayáis buscando puede quedar muy guay. Y vamos a ir ajustando el tamaño y la rugosidad para que sean como nos guste a nosotros, básicamente. ¿Por qué no podéis copiar los valores que yo utilice? Porque según el tamaño que tenga la foto, el tamaño y la rugosidad va a ser distinto. ¿Qué significan estas cosas? El tamaño lo que va a hacer es que el ruidito que sale con el grano sea más grande o más pequeño, ¿vale? Si os fijáis, veis que si achico el tamaño, el ruido es más finito y así es como si fuese una arena más gruesa. La rugosidad, si yo le quito, lo que va a hacer es un grano como muy uniforme. Y si se lo añado, veis que lo hace como pues más a parches, más natural realmente, más como era realmente la foto analógica.